biocatálisis, que verán que tiene una conexión muy fuerte, muy importante con la unidad bioenergética. ¿Por qué? Porque son las dos condiciones que tienen que darse para que una reacción química ocurra. Y eso también funciona para las reacciones del metabolismo. Tiene que ser termodinámicamente favorable y tiene que ocurrir a una velocidad que permita el metabolismo celular. Hoy vamos a revisar conceptos básicos de enzimas en una muy breve revisión histórica. Vamos a hablar un poco de la cinética química y luego nos vamos a centrar en la catálisis biológica, las características de las enzimas y su estructura. ¿De dónde viene la enzimología? En realidad, alimentos fermentados o productos fermentados son conocidos por la humanidad desde tiempos muy antiguos. Los egipcios fabricaban cerveza, los griegos y en Asia Menor se fabricaba vino. También se hacían leches fermentadas, o sea, el queso, el vinagre, etc. Todos son productos que vienen de algún tipo de fermentación. Y en el siglo XIX, Louis Pasteur dijo que los sistemas vivos tenían una fuerza vital, por lo tanto les permitía hacer ciertas reacciones que no ocurrían en la materia inorgánica. Justus von Liebig en 1842 relaciona los procesos biológicos con lo que él llama fermentos. Dice, los fermentos son los que causan los procesos biológicos. Y Wilhelm Kühne en 1787 instala el término enzima a partir de la palabra de origen griego enzyme, levadura, o sea, en el fermento vendría a ser, ¿verdad? En 1897, Edward Büchner, tratando de conservar extractos de levadura mediante el agregado de azúcares, encuentra que en vez de conservar, se produce una reacción más enérgica, y en ese extracto ya no había células, y por lo tanto determina que aún en un extracto que no tiene células, pero que contiene los componentes de la levadura, puede darse lugar un fenómeno de fermentación alcohólica. Y es en 1926 que James Sumner establece la estructura de es decir, la naturaleza proteica de una enzima. Él trabajó con ureasa y esta enzima es la primera que se cristaliza. La primera enzima cristalizada. Lo hizo a partir de una leguminosa, una especie de poroto que es Cannabalia ensiformis, y a medida que iba purificando la proteína de ese extracto, la actividad enzimática aumentaba, hasta que llegó a cristalizar. Esto desde la publicación original de Sumner, y cuando tiene algo que solamente contenía proteína, ahí estaba la actividad catalítica. Entonces, ¿qué son las enzimas? Son proteínas globulares que se especializan, de acuerdo a su estructura, para aumentar la velocidad de las reacciones bioquímicas sin experimentar cambios permanentes en el proceso. Es decir, se comportan como un catalizador biológico, de manera que se puede recuperar al final de una reacción, de manera que esta molécula de catalizador pueda participar de una siguiente reacción. Podríamos decir que son macromoléculas catalíticas. Vamos a volver a nuestros conceptos básicos de química, sobre todo de cinética química, recordando cómo transcurre una reacción, sobre todo una reacción en la cual tenemos enlaces covalentes. Una reacción como esta, nosotros tenemos un sustrato, que sería esta molécula AB, que va a ser atacada por un reactivo C, para dar como producto A más BC. Sería una reacción de sustitución. En esta reacción, no es que se pasa directamente de los reactivos a los productos, sino que hay un estado intermedio que llamamos el estado de transición. Estas líneas punteadas significan que los enlaces
están siendo modificados. Están siendo modificados en el sentido de que el enlace AB se está rompiendo y el enlace BC se está formando. Ahora yo les pregunto, ¿qué es más complejo? ¿El estado de transición, los productos o los reactivos? ¿Cuál presenta mayor complejidad estructural? ¿Del estado de transición puede ser? El estado de transición, ¿verdad? Porque el número de enlaces es mayor, ¿verdad? Ahora, para que esta reacción se complete, se tienen que dar algunas condiciones, ¿no? Primero, los reactivos o reactantes tienen que estar en contacto. Si no entran en contacto, no hay reacción. Segundo, que esa interacción que se da entre los reactivos tiene que darse como un choque. Y ese choque tiene que tener suficiente energía, justamente para que se produzca esta ruptura de enlace y formación de un enlace nuevo. Y cuando hablamos de moléculas orgánicas complejas, como son las moléculas biológicas, algunas son estructuralmente muy complejas, tiene que darse con una orientación adecuada. O sea, no sirve que dos moléculas, por decir, choquen de cualquier manera, sino tienen que chocar adecuadamente orientadas, ¿ya? Es lo mismo que si vamos a saludar a una persona, ¿ya? Tenemos que ponernos frente a ella para que nos reconozca y poder concretar ese saludo o esa conversación. Si miramos este diagrama de variación de energía libre de acuerdo con el curso de la reacción, este se llama coordenada de reacción, que nos indica cómo va cambiando, es decir, cómo va progresando la reacción y cómo va cambiando la energía libre en función del progreso de la reacción. Para una reacción exergónica, es decir, una reacción con un valor de delta G negativo. ¿Por qué negativo? Porque pasamos desde este nivel, que sería la energía libre de los reactivos o reactantes, la reacción evoluciona a este nivel energético, que sería el de los productos. Y esta diferencia es la variación de energía libre. Esta variación de energía libre tiene carácter cinético o termodinámico. 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 Y en este caso, ¿la reacción es espontánea o no espontánea? Espontánea. Excelente, la reacción es espontánea. Pero esta reacción no transcurre siguiendo lo que voy a marcar con el puntero. ¿Ven? ¿Ven? Como si fuera una línea en esta pendiente. No, la reacción transcurre de esta manera. Es decir, inicialmente sube la energía libre para alcanzar lo que llamamos el complejo del estado de transición. Fíjense que esta es una energía positiva. El estado intermedio tiene más energía que los reactivos. Y este estado de transición tiene que formarse como una etapa previa para luego dar los productos. Pero esto no es una energía. Aquí en esta escala tenemos energía, pero no es una energía del condicionamiento termodinámico. Y a eso se llama energía de activación. Por tanto, ¿qué es la energía de activación? La energía necesaria para que los reactivos formen el complejo del estado de transición. Y eso es indispensable para que la reacción ocurra. Veamos ahora en una reacción endergónica, una reacción con un valor de delta G positivo, que sería aquella donde el nivel de los reactivos es energéticamente inferior al nivel de los productos. Por lo tanto, este valor de delta G es positivo. El nivel final es mayor que el nivel inicial. Y en este caso, la coordenada de reacción también nos va a dar este tipo de curva. Ahora bien, ¿cuánto es la energía de activación? ¿Cuánta energía le tenemos que dar a estos reactantes o reactivos
para formar el complejo del estado de transición. ¿Solo esto que estoy marcando o algo más? Más la delta G. Exacto, eso más la delta G para formar el complejo del estado de transición. Fíjense que lo que corresponde en una reacción exergónica, que es el tipo de reacción que nos interesa, esta energía que hay que darle para llegar al complejo del estado de transición, luego es una energía que se devuelve. Por lo tanto, esa energía podemos decir que hace trabajo útil. Esta energía que damos aquí y luego se devuelve, ¿realmente se consume en la reacción? No, profe. No. Pero si no formamos el complejo del estado de transición, si no tenemos la energía de activación suficiente, la reacción va a ser visible, ¿sí o no? No, profe. Pero la reacción sería termodinámicamente posible, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si no le damos esta energía de activación? La reacción seguiría siendo termodinámicamente factible, pero no veríamos qué ocurre. ¿Por qué? Porque ocurriría muy, muy lentamente. Es decir, la energía de activación se relaciona de manera inversa con la velocidad de reacción. Quiere decir, cuanto mayor es la energía de activación, más lenta es la reacción. Bien, decimos que las enzimas son proteínas con propiedades catalíticas, aunque hay RNA con propiedades catalíticas que recibe el nombre de ribosimas. Vamos a centrarnos en las proteínas. Y estas proteínas, como cualquier otro catalizador, hace algo en la reacción. Entonces, si comparamos una reacción no catalizada en su coordenada de reacción, tenemos aquí el valor de la energía de activación, que dijimos controla qué aspecto de la reacción, la factibilidad o la velocidad. La velocidad. Correcto, la velocidad. En cambio, pasemos ahora a una reacción catalizada. Y en esta reacción vemos que la factibilidad termodinámica es igual o distinta. Igual. Igual, pero su energía de activación es menor. Esta E' de activación nos da una magnitud menor. Por lo tanto, esta reacción, ¿cómo va a ser con relación a la anterior? Más veloz. Más veloz, exactamente. Va a ser una reacción mucho más rápida porque tiene una barrera energética dada por la energía de activación más pequeña. Si superponemos ambos tipos de reacciones, el trazo azul para la reacción sin catalizador y el trazo en rojo para la reacción catalizada, vemos que el valor de delta G, es decir, diferencia energética entre reactantes A más B y productos P más Q, es igual para ambas reacciones. Solo que para la reacción no catalizada, fíjense en el nivel que estoy señalando con el puntero, la energía de activación sería de aquí hasta aquí, ¿correcto? Sería todo este tramo de energía el que tengo que dar, toda esta magnitud de energía para llegar al complejo del estado de transición. En cambio, para la reacción catalizada sería desde aquí solamente hasta este nivel, ¿verdad? En consecuencia, esta diferencia no es la energía de activación, sino la variación de la energía de activación que se logra por la introducción de un catalizador. Y como decíamos, en cuanto más pequeña sea la energía de activación, más veloz, más rápida será la reacción. Si nos apoyamos en la ley de velocidad para las reacciones químicas, recordaremos que la velocidad está dada por una constante multiplicada por la concentración de los reactivos.
Es decir, si aumentamos la concentración de los reactivos, la velocidad aumenta. Pero esta K, una constante de proporcionalidad, está relacionada de manera inversa con el valor de la energía de activación. Eso significa, cuanto más pequeña sea la energía de activación, más grande va a ser el valor de K. Y por lo tanto, a mayor valor de K, que es lo que se logra con un catalizador que reduce la energía de activación, mayor será la velocidad de la reacción. Cuando hablamos de las reacciones del metabolismo, la gran mayoría de ellas son reacciones en las cuales se involucran ruptura o formación de enlaces covalentes, y estas reacciones son bastante lentas. Por tanto, las reacciones del metabolismo no serían posibles si no tuviéramos esos catalizadores. Y además, si estas reacciones no ocurren, el fenómeno que llamamos vida no lo podríamos reconocer, no lo podríamos concebir, dado que las reacciones serían tremendamente lentas. Tenemos que plantearnos por qué en las reacciones hay una barrera energética que hace que éstas sean más lentas. Sencillamente porque tenemos que formar ese complejo del estado de transición. Y ya hemos visto que ese estado es un estado más tensionado, más complejo, y por lo tanto hay que aplicar energía para que se logre su formación. Este ejemplo está tomado del libro de Ferrier y representa una situación en la cual aquí hay un niño que está pasando calor porque tiene un suéter cerrado y él no se lo puede sacar. Este sería el sustrato, niño con abrigo, un abrigo que hay que sacar a través de haciendo pasar el cuello por la cabeza del niño. Entonces viene un adulto a ayudarle, que sería la enzima, y va a formar algo más complejo, con menor movilidad, más estable, que se llama complejo enzima-sustrato. Ese complejo enzima-sustrato va a permitir luego el tensionamiento de todo el conjunto, adoptando la estructura del complejo del estado de transición. Una vez que se llega a este punto, luego ya todo es descenso energético y llegaríamos al producto que sería el niño que fue despojado de este abrigo que le molestaba y se vuelve en una situación más estable. En cuanto a la estructura de las enzimas, la gran mayoría de las enzimas son proteínas globulares. Dijimos hay un grupo de RNA con propiedades catalíticas, pero en este curso, a partir de ahora, ya nos ocuparemos solo de las enzimas con estructura de proteínas. Si son proteínas globulares, por lo tanto son proteínas plegadas. Incluso son proteínas que pueden alcanzar estructura cuaternaria. Aquellas que se encuentran en disolución, en realidad están suspendidas, por ejemplo en la matriz mitocondrial o suspendidas en el citosol, poseen un exterior hidrófilo, lo cual le da características de estar interaccionando favorablemente con el agua. Aunque tenemos que tener en cuenta que algunas proteínas están insertas en membranas y por supuesto que esa porción inserta en la membrana va a tener una porción hidrofóbica para poder interaccionar justamente con las membranas biológicas. Como hablamos de proteínas globulares, estas reúnen las características estructurales y de estabilidad de estas proteínas.
Es decir, son sensibles al calor, porque el calor las denaturaliza, a los valores extremos de pH, porque también al acercarse al punto isoeléctrico precipitan desnaturalizadas, o la presencia de iones pesados, detergentes o sustancias químicas. Algunas de ellas pueden producir cambios permanentes en su estructura. Pueden ser monoméricas, esto quiere decir que alcanzan solo estructura terciaria, o bien oligoméricas, con estructura cuaternaria, pudiendo tener todas las propiedades que veíamos para las proteínas cuaternarias. Por ejemplo, cooperatividad o comportamiento alostérico. En cuanto al tamaño, la mayoría de las proteínas humanas, y aquí incluimos a las enzimas, tienen entre 30 y 50 kilodalton, y solo unas pocas son superiores a los 80 kilodalton. Las enzimas monoméricas, es decir, aquellas que están constituidas por una sola cadena polipeptídica, tienen de 12 a 20 kilodalton de masa, pudiendo llegar hasta 100. Y las que tienen, siendo monoméricas, tamaño mayor, con frecuencia pueden adquirir el carácter de enzimas multifuncionales. Así que una enzima multifuncional es una proteína que cataliza más de una reacción y procede típicamente de la expresión de un solo gen. Puede ser una proteína que actúa con una sola cadena o con más cadenas, pero idénticas. Mientras que los complejos multienzimáticos catalizan más de una reacción, pero proceden de la expresión de varios genes. Aquí vamos a encontrar 2 o más cadenas polipeptídicas que, actuando en conjunto, catalizan una reacción que se da en varios pasos. Vamos a ver algunos ejemplos. Así tenemos como enzima multifuncional la ácido graso sintasa, que es una proteína homodimérica. Esto lo representamos como alfa 2. Cuidado, esta alfa no se refiere a la hélice alfa, sino que se refiere a que está constituida por 2 cadenas iguales. Cada una de estas cadenas contiene varias actividades enzimáticas. Es decir, hay zonas, podríamos llamar dominios de esta proteína, que catalizan reacciones distintas. Mientras que un complejo multienzimático como piruvato deshidrogenasa tiene varias proteínas que se originaron de genes diferentes, pero todas actúan como un conjunto. Así, piruvato deshidrogenasa en mamíferos tiene 30 copias de E1, de la enzima 1, que a su vez es una enzima tetramérica, alfa 2, beta 2, de 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Cuidado, esto no significa que sea hemoglobina, simplemente 2 cadenas iguales y otras 2 cadenas iguales. Pero también el complejo contiene 20 copias del trímero E2 y 12 copias del dímero E3. Por lo tanto, estamos hablando de una estructura muy compleja. Las enzimas son macromoléculas que necesitan tener complejidad, porque de lo contrario no podrían seleccionar adecuadamente las moléculas sobre las cuales actúan, que son los sustratos. Y tampoco podrían tener esa capacidad catalítica que viene de aproximar grupos reactivos diferentes en un sitio. Anteriormente, ese sitio en el cual se produce la reacción se le llamó sitio activo y está formado por una zona particular plegada de la proteína. Ahora sabemos que comprende un sitio de unión
que es aquel ambiente en el cual se reconoce al sustrato. Y un sitio catalítico, que es un ambiente en el cual se produce la reacción. Esto es como si queremos entregar algo a una persona, lo primero que tenemos que hacer es encontrarla, reconocerla, identificarla, y ahí le vamos a hacer entrega de eso que le corresponde. Entonces, primero, reconocimiento a través del sitio de unión. Segundo, reacción a través del sitio catalítico. Pero el sitio de unión no solamente reconoce, sino que como su nombre lo dice, liga, une también. Y en esa unión va a unir no a cualquier molécula, sino a uno o unos pocos sustratos específicos, formando un complejo enzima-sustrato. Recordemos que las enzimas no alteran los parámetros termodinámicos de la reacción, por lo tanto, no van a alterar el valor de delta G, ni el valor de la constante de equilibrio, ni la posición del equilibrio de la reacción, que depende de la concentración. Solo van a facilitar que se alcance el equilibrio si esto es posible. La enzima se recupera después de la reacción, por lo tanto no hay un cambio neto en su estructura, de manera que puede seguir siendo utilizada varias veces para catalizar la misma reacción. Y algunas requieren la presencia de un cofactor. ¿Y qué es un cofactor? Es algo más diferente de la proteína que se necesita para que la reacción se lleve a cabo. Cuando hablamos de un cofactor, primero tengo que hacer la salvedad que no todas las enzimas requieren cofactor, pero aquellas que sí lo requieren están constituidas por una apoenzima, y esto es de naturaleza proteica. Vendría a ser una enzima incompleta que con el cofactor genera la holoenzima o enzima completa, que es plenamente funcional. Esquemáticamente, aquí tendríamos la apoenzima, que sería, si hablamos de una proteína conjugada, sería el grupo proteico, en presencia del cofactor, que si es una molécula orgánica le llamamos coenzima, y no tiene que tener naturaleza de proteína. Juntas conforman la enzima completa u holoenzima, que es la que tiene capacidad para fijar el sustrato y reaccionar con él. Algunos ejemplos de enzimas que no requieren cofactor. Aquí vemos a la quimotripsina, es una enzima monomérica que no requiere cofactor, y el sitio catalítico está conformado por estos aminoácidos, residuos de aspartato, histidina y serina. O la lisozima, una enzima también monomérica que no requiere cofactor, que hidroliza peptidoglucanos de paredes bacterianas, donde tenemos un resto de aspartato y un resto de glutamato en el sitio activo, son los responsables de la catálisis. En contrapartida, aquí vemos piruvato carboxilasa, un dominio de esta enzima, donde hay una molécula, biotina, que está unida a lisina, y esta molécula no es proteica, por lo tanto estamos hablando de un cofactor. Lo mismo en la acil-CoA deshidrogenasa, en el metabolismo de ácidos grasos activados, encontramos la presencia del cofactor FAD fuertemente unido a la enzima. Yo les voy a pedir seguir, a los que no tengan urgencia por retirarse, seguir conectados de manera que podamos terminar esta presentación en unos 15 minutos más. Cuando nos referimos a la catálisis, esta puede ser desarrollada en dos grandes
vertientes. Una es la catálisis homogénea, cuando los reactivos y el catalizador están en la misma fase. Por ejemplo, si tenemos una sustancia disuelta, por ejemplo un éster disuelto en agua, y le agregamos un ácido, y eso facilita la hidrólisis del éster. Todos, sustrato, reactivos, catalizador, están en una sola fase. Si no, vamos a poder distinguirlos visualmente. Esta catálisis es muy poco específica porque las moléculas se mueven con mucha facilidad y van a entrar a atacar enlaces muy diversos, pero tiene la ventaja de que hay una gran difusibilidad porque todo se realiza en disolución. Otro modo de catálisis es la catálisis heterogénea, en la cual alguna fase es diferente de la otra, ¿verdad? Por ejemplo, una reacción entre gases donde hay un catalizador sólido. Esta es muy específica, pero la difusibilidad no es tan buena, ni qué decir si tenemos una fase líquida y una fase sólida. ¿Dónde encaja? ¿En cuál de estos modelos encaja la catálisis enzimática? En realidad decimos que la catálisis enzimática es microheterogénea porque reúne cualidades de las dos. Como se realiza en una suspensión en un medio líquido, tiene alta difusibilidad, pero como el catalizador es complejo estructuralmente, se caracteriza por alta especificidad. Si comparamos a las enzimas con otros catalizadores, resaltan algunas diferencias. Primero, las reacciones con catálisis enzimática se caracterizan por tener una muy alta velocidad, de 10 a la octava a 10 a la potencia 12 veces la reacción no catalizada. Y si comparamos entre una reacción catalizada con un catalizador inorgánico, como podría ser unión metálico sencillo o los protones, versus un catalizador enzimático, fácilmente la catálisis enzimática tiene una velocidad por lo menos de unas 1000 veces mayor. Aquí, si leemos la cantidad de producto formado en el tiempo, fíjense, una reacción sin catalizador sería muy lenta, el trazo azul, mientras que en presencia de una enzima tendríamos una reacción con una pendiente, una curva con una pendiente muy empinada indicando gran velocidad. Otra característica de las reacciones con catálisis enzimática es que son activas en condiciones muy suaves, condiciones que no producen daño a las células. Por ejemplo, a una atmósfera de presión, temperaturas próximas al ambiente, entre 20 y 40 grados, pH próximo a la neutralidad, que son condiciones que fácilmente encontramos en los seres vivos, pero no necesariamente en otro tipo de reacciones fuera de los organismos vivos. Las reacciones que ocurren en procesos industriales que son generalmente a temperaturas desarrolladas, a temperaturas altas, valores de pH separados de la neutralidad y a veces a altas presiones. Otra característica, y esta sí es muy importante para la reacción enzimática, es que son muy específicas o pueden llegar a ser muy específicas hasta el extremo de ser estereoespecíficas. Entendiéndose esto como que pudiendo obtenerse más de un estereoisómero, las enzimas catalizan la reacción de manera a obtener o reconocer solo uno de ellos, lo cual hace que se reduzca la producción de productos colaterales que bajarían el rendimiento. Esta especificidad elevada de las enzimas podemos distinguirla en dos aspectos. Por un lado, la especificidad de acción, es decir, una enzima cataliza un cierto tipo de reacción una vez que se une al sustrato.
y la otra es la especificidad de sustrato, en el sentido de que hay enzimas que reconocen un número limitado de moléculas sobre las cuales hacer la reacción. Incluso algunas reconocen una sola molécula, una sola clase de molécula. Y finalmente, otra característica importante de las reacciones con catálisis enzimática es la capacidad de regulación. Esto en el entorno celular representa una gran ventaja, ya que estando presente la enzima, estando presentes las condiciones de reacción, estando presente la molécula sustrato que puede transformarse, puede que la reacción no ocurra o que ocurra a distintas velocidades dependiendo de un mecanismo regulatorio. Sería como un mecanismo de control. Y las enzimas ofrecen el mejor mecanismo, el mejor ambiente para regular la velocidad de las reacciones. Dadas estas características excepcionales de las enzimas, podríamos plantearnos por qué son capaces de aumentar la velocidad de manera tan extraordinaria. Porque interaccionan químicamente con el sustrato y estabilizan el estado de transición, es decir, logran ese estado tensionado que constituye la estructura del complejo del estado de transición con mayor facilidad. La enzima se fija al sustrato y evita que el sustrato difunda tan fácilmente, con lo cual la concentración de sustrato sobre la enzima va a ser alta o baja. ¿Cómo sería? Si el sustrato es retenido por la enzima, ¿cómo es su concentración en ese local, en ese lugar? ¿Alta o baja? Alta. Una concentración muy alta, ¿verdad? Porque estamos reteniendo el sustrato en el lugar en que la reacción va a ocurrir. Y ya dijimos que tenemos con las enzimas la posibilidad de lograr reacciones en condiciones muy suaves. Las bacterias fijadoras de nitrógeno que se encuentran en el suelo reducen nitrógeno a amoníaco a 20 grados y a una atmósfera de presión, mientras el proceso Haber se realiza a unos 200 grados y 500 atmósferas de presión. Decimos que las enzimas muestran alta especificidad, es decir, son capaces de seleccionar qué sustrato van a ligar, y esto tiene mucha relación con el tamaño, ¿verdad? Porque cuanto más grande es la proteína, la enzima, va a tener más complejidad estructural y por lo tanto mayor especificidad a la hora de seleccionar al sustrato. Algunas incluso pueden distinguir, como les decía, la estereoquímica de un enlace, en este caso un enlace glicosídeo. Y en cuanto a capacidad de regulación, las enzimas pueden ofrecernos sitios específicos de unión para otras moléculas que no sean el sustrato ni el producto y que modifiquen la actividad enzimática. Estas moléculas que se unen regulando son las que denominamos activadores o inhibidores alostéricos. También muchas enzimas tienen estructura cuaternaria y por lo tanto son susceptibles de manifestar cooperatividad, esa cualidad que habíamos visto ejemplificada en la molécula de hemoglobina. En cuanto a la especificidad, aquí tenemos un ejemplo. La fumarasa cataliza una reacción reversible, por lo tanto, la misma enzima cataliza la conversión de fumarato a malato por adición de agua, como de malato a fumarato por eliminación. Les llamo la atención de que la fumarasa liga solamente el isómero trans del ácido butenodioico y que produce solo el L-malato. Aquí este carbono es un carbono asimétrico
es propio en su configuración de L-malato. Es decir, no va a producir D-malato. Y este tipo de especificidad es lo que llamamos estereoespecificidad. Mientras que otras enzimas son bastante menos selectivas y son capaces de transformar una variedad más amplia de sustratos, ¿verdad? Por ejemplo, carboxilesterasa hidrolizan diversos tipos de éster independiendo de cuáles sean el ácido y el alcohol que participaron en su formación. Lo mismo que quimotripsina puede fundamentalmente hidrolizar enlaces peptídicos, pero también hidroliza ésteres. Por tanto, hablamos que quimotripsina tiene una especificidad relativamente amplia, no es tan estricta en su especificidad. En cuanto a especificidad por reacción, aquí nos encontramos con otra realidad, y es que estando dadas las condiciones para que una reacción ocurra, la enzima va a determinar qué clase de reacción es la que va a ocurrir. Observen, aquí tenemos glucosa 6-fosfato, que si está presente la fosfohexosa isomerasa, se convierte en fructosa 6-fosfato, es decir, cambiamos de un hemiacetal a un hemicetal. Pero si la enzima presente y con el mismo sustrato es la fosfoglucomutasa, lo que va a ocurrir es cambiar la posición de este grupo fosfato de la posición 6 a la posición 1. Este comportamiento de las enzimas en cuanto a la especificidad y el carácter heterogéneo de la catálisis nos lleva a postular que hay un lugar, una zona de la estructura donde está desarrollándose el proceso, y a eso se le llama centro activo. Se le llamaba. Ahora somos más, estamos en posesión de más conocimiento y sabemos que estos dos procesos, que son fijar al sustrato y transformarlo catalíticamente, puede estar relacionado con dos lugares diferentes. Pero todo eso deriva originalmente de la estructura primaria, que condiciona ¿qué cosa? La estructura primaria de la enzima, de la proteína, condiciona mediante el plegamiento la estructura terciaria. Esa estructura terciaria da lugar a una proteína ¿de qué tipo? Globular. Muy bien. Y en ella podemos tener varios dominios. Uno, en el caso de las enzimas, puede ser el sitio de unión. Recuerden que esto también se llama sitio de sustrato. En realidad, correctamente sería sitio de unión de sustrato o sitio de unión al sustrato. Es un hueco con un tamaño, una forma, una carga y una polaridad que están definidos por los R de los residuos, de los aminoácidos que están presentes en esa zona, y determina la especificidad por el sustrato. Por ejemplo, si el hueco es pequeño, solamente podrá entrar un sustrato pequeño, uno grande ya no entra. Esa estructura terciaria también nos ofrece un dominio con características de sitio catalítico. Y aquí vamos a encontrar típicamente uno o varios residuos de aquellos cuyos R contienen grupos con heteroátomos. Por ejemplo, serina, treonina, tirosina, que tienen OH, o histidina, que tiene imidazol, o cisteína, que tiene sulfidrilo.
Estoy haciendo referencia a grupos con carácter nucleofílico. Pero también podemos tener grupos ácidos como ácido glutámico o ácido aspartico, o básicos como aspartato o glutamato, que van a participar en la especificidad de la reacción. Estos dos sitios pueden estar muy próximos, pero si los residuos que determinan la unión no necesariamente son los mismos que determinan la reacción. Adicionalmente, algunas enzimas pueden contener un sitio regulatorio, o sea, un sitio donde hay algunos grupos sensibles a unir efectores que puedan cambiar la actividad de la enzima. Y esto da especificidad en la regulación. La especificidad de la enzima se asocia a que nos ofrece una proteína plegada, una superficie con características tridimensionales que permite incluso reconocer centros que no son quirales, pero que podrían transformarse en quirales, como veremos algunos ejemplos más adelante. Solo para ejemplificar esta especificidad por los sustratos, hablábamos de tamaño. Por ejemplo, quimotripsina reconoce residuos voluminosos porque en el sitio de unión hay residuos pequeños como glicina, serina y glicina, mientras que tripsina reconoce residuos con carga positiva porque en el fondo de este sitio de unión tenemos un resto de aspartato con carga negativa, dando lugar a una interacción carga-carga para retener al sustrato, incluso para orientarlo adecuadamente para que la reacción ocurra. Bien, vamos ya terminando con algunas observaciones para que no olvidemos. No es lo mismo una enzima que una actividad enzimática. La enzima es una molécula que puede tener más de una actividad enzimática. Las reacciones reversibles son catalizadas por una sola enzima en ambos sentidos. Les recuerdo que la reversibilidad es un carácter termodinámico, condicionado por la facilidad de alcanzar el equilibrio o no, o revertir la posición en la dirección de una reacción cercana al equilibrio, mientras que la catálisis es un fenómeno cinético. Las enzimas se unen específicamente al sustrato, lo retienen, lo transforman y lo liberan. Por eso la enzima se puede volver a utilizar sin que su estructura se altere en el proceso. ¿Por qué son capaces de hacer eso? Porque fijan estereoquímicamente de manera complementaria al sustrato, porque lo tensionan haciendo que su estructura se parezca a la del complejo del estado de transición. Y aquí van a participar las cadenas laterales de los aminoácidos, sobre todo en ese tensionamiento en el componente catalítico, los grupos que contienen heteroátomos, pero también grupos o moléculas no proteicas, como pueden ser iones metálicos o coenzimas, que constituyen lo que llamamos grupos prostéticos. Con estas aseveraciones a modo de resumen, concluimos la presentación.